conocer, ya seguro en internet han buscado, ¿no? Pero rápidamente, ¿no? Makoto Shinkai nace el 9 de febrero del 73 en Nagano, Japón, una zona también al sur de Japón, y de hecho va a ser relevante porque muchas de sus películas están ambientadas justamente en las partes, ¿no? En las islas del sur de Japón, ¿no? Sobre todo si vemos el tema rural o ya, y luego ya propiamente también el vínculo con Tokio, ¿no? Él comenzó su carrera, de hecho un dato que poca gente sabe antes es que él es literato, no como yo. Empezó formalmente, estudió la carrera de literatura y luego ya después empezó propiamente a hacer trabajos de animación, digamos empezando primero a ayudar a pequeñas animaciones, ¿no? Incluso ha participado también animando ciertos arcos de animes, ¿no? Y luego ya propiamente empieza a hacer cortometrajes y largometrajes, ¿no? Luego. Además, tiene una firma autorial, ¿no? Digamos, lo que dicen los críticos, ya sea tanto en Japón o fuera de Japón, ¿no? Que hablan de, digamos, estos elementos, ¿no? Las imágenes preciosistas, la estética de los paisajes de Makoto Shinkai, o también cómo mezcla los temas tradicionales de Japón o paisajes tradicionales con la tecnología, ¿no? Todo ello para hacer un producto mucho más elaborado, que hace que uno como espectador pueda gozar justamente con este producto que es la cinematografía de Shinkai propiamente. Bueno, un dato también interesante es que él mismo ha declarado que es súper fan de Hayao Miyazaki, y si ustedes han visto varias de sus películas, se notan pequeños guiños o algunos elementos, ¿no? Muy referenciados, como el caso del castillo ambulante, por ejemplo, ¿no? Pero él, eso sí, no le gusta que le digan que es el sucesor. Él se considera, sí, un animador que lo admira, pero que tiene su propio camino, ¿no? No es una persona que quiera ser el sucesor directo, y además él dice que está como que muy joven para poder asumir ese gran reto de ser el sucesor de Miyazaki. Además ha recibido diversos premios de la Academia Japonesa, ya sea propiamente, por ejemplo, por Kimi no Nawa ha recibido 2 premios en el 2017, ¿no? Y también uno por El tiempo contigo, ¿no? Siguiente diapo, por favor. Y bueno, como este dato va a ser un poco extenso, así que lo resumí porque como director, pero como guionista también tiene diversas películas, pero en este caso decidí escoger hablar de, digamos, la cronología de sus obras como director, ¿no? De animación, o de cinematografía animada, mejor dicho. Y bueno, brevemente ahí ven la lista, ¿no? Es el 2004 con El lugar que nos prometimos, que es una película que de hecho poca gente ha visto. Hasta que avanzamos, en el 2016 está Your Name, ¿no? Que es la película de la que hemos escuchado justamente el soundtrack, ¿no? Antes de empezar la ponencia. Y bueno, la última, que es la del 2022, que es Suzume, ¿no? Que es de la que voy a hablar brevemente hoy, ¿no? Siguiente diapo, por favor. Y bueno, justamente estuve leyendo, a ver, brevemente, ¿no? Por el tiempo, algunos ensayos académicos, algunos trabajos que hablen sobre esta obra en particular, y me gustó mucho justamente uno, el de este académico llamado Rojas Sierra, que habla acerca de cómo él entiende a Makoto Shinkai como una persona que es, digamos, que tiene todo un universo narrativo, ¿no? Porque no se conforma con hacer películas, también ha hecho manga, ha hecho novelas que estaban basadas en sus películas, ¿no? Como más adelante hablaré de un caso específico también, ¿no? O mejor dicho, podemos aprovechar ahora, ¿no? Por ejemplo, en las imágenes, allí vemos Kimi no Nawa, y ahí se puede apreciar, ¿no? Cómo en la parte superior está el manga, ¿no? La versión manga, también aquí abajo, ¿no? En la parte derecha está la película, la portada de la película, en este caso de una, bueno, traducción al alemán. Y por último, aquí tenemos la versión en libro, ¿no? O novela. Es una novela literaria, mejor dicho. O si quieren por la extensión, podría ser una novela ligera. Y bueno, antes de que pase la diapositiva, ¿no? Un dato interesante también es que se considera también, según este académico, a Shinkai como un autor transmedia, ¿no? Es decir, un autor que tiene estas narrativas, como ya expliqué, que se mueve por diversos medios, como puede ser el medio de cómic, el medio de texto literario en sí, el clásico, ¿no? La novela, y también por la película, ¿no? Como el caso de Kimi no Nawa, o del Jardín de las Palabras, que también tiene una versión novelada, por si no lo saben. Y bueno, justamente por eso se dice que este autor multifacético logra denominarse, ¿no? Como este autor transmedia. Siguiente diapo, por favor. Y bueno, otro aspecto también interesante es ver a Shinkai justamente en esta línea del autor transmedia, el hecho de que él trabaje con este estudio, ¿no? Comics Wave, y que él sea el que se dedique a hacer muchas veces los guiones, el ser el productor, el director también de las películas que hace ese estudio también de animación, ¿no? Asimismo,
un dato interesante, ¿no? Es que podemos ver a Shinkai como ya dije, ¿no? Es un escritor, es guionista, es productor, es animador, prácticamente hace casi toda la obra, ¿no? Le faltaría nomás quizás dedicarse a la producción enteramente, ¿no? Y este concepto de este académico Hernández, que de hecho es interesante, es un comunicador que habla de qué es el manga como media mix, como cross media, como también transmedia, ¿no? Si les interesa el tema pueden buscar su tesis, porque habla mucho de estos temas que seguramente a las personas que se dedican a las comunicaciones les va a interesar, ¿no? Todos estos conceptos y a qué apuntan, y cómo la industria del anime y del manga, o la industria cultural en Japón netamente puede aprovechar estos conceptos para hacer productos culturales tan interesantes y tan variados y tan diversos de formatos, como es el caso de el anime, por ejemplo, o también la cinematografía de Shinkai. Bueno, pasando al siguiente PPT, justamente siguiendo a este autor, ¿no? Rojas Sierra también habla de esta narrativa transmedia referente, ¿no? Él plantea que en Shinkai podemos analizar muchos temas, pero él apunta a dos conceptos para partir al estudio recién de su obra, ¿no? Como es el concepto de visión del mundo, es decir, habría una visión ético-política en Shinkai, que también de hecho hay en Miyazaki, ¿no? O sea, como tú puedes ver que en su película no solamente hay un preciosismo estético de las imágenes, sino que eso apunta a algo, ¿no? Decirte algo más, quizá una reflexión de memoria o ecológica sobre también sus películas, ¿no? O sobre el Japón de ahora, ¿no? Por ejemplo. Y también está la propuesta estética, ¿no? Que es lo más visible, ¿no? Las imágenes lindas que a muchas personas les gusta. Muchos autores hablan de estas imágenes hiperrealistas, ¿no? Es decir, cómo son tan, digamos, el realismo es tan detallado, tan preciso, que uno siente que estás viviendo la película como si estuvieras en un entorno 3D, por ejemplo, ¿no? Y también, pese a que hay un hiperrealismo, hay una atmósfera también, por así decirlo, de fantasía o surreal. Es como un elemento o una cuestión de fantasía que se introduce en ese escenario hiperrealista, ¿no? Siguiente diapo, por favor. Y bueno, este es mi caso, ¿no? Revisando algunos conceptos, también me puse a pensar, ¿no? ¿Cuáles serían algunos temas que podría tratar brevemente y que muchos académicos coinciden en cuáles son los temas o los tópicos del cine de Shinkai, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el amor e identidad. Tenemos la soledad, la distancia en el tiempo o el paso del tiempo. También los elementos contrarios, pero complementarios. Eso ya voy a explicar un poquito más adelante. Y también la conexión-comunicación, ¿no? Brevemente, ¿no? Con amor e identidad me refiero a que siempre suele haber dos personajes antagónicos, ¿no? Generalmente una mujer y un hombre que justamente van a desarrollar su construcción de identidad o van a replantear su identidad en base también a la relación de afecto que puede generarse en ambos y cómo ese afecto redefine a uno y al otro, por ejemplo. Y en cuanto a la soledad, también se manifiesta en sus películas cuando estos personajes tienen que alejarse por voluntad propia o porque hay una razón fuerte que hace que estén separados hasta cierto punto, ¿no? Que vuelven a encontrarse. Y el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos muchas veces las estaciones, si han visto Kimi no Na wa, cuando ven la hoja de cerezo caer o la hoja de otoño, se nota mucho el paso del tiempo, ¿no? Y de hecho también en Kimi no Na wa, si bien no veo como que es esta diversidad de estaciones, porque son muy marcadas las que aparecen, sí está este concepto también, del paso del tiempo o del mono nawari, ¿no? Si llevaron el taller de haiku con Alonso Belaúnde, que es profesor del CEO, él habló de que el mono nawari sería esta capacidad de poder, digamos, apreciar la belleza de un instante y captarlo con tus sentidos, ¿no? Como cuando ves la hoja de cerezo, que es una imagen muy típica de los animes, y eso te produce una sensación de pensar qué bella es la flor o el pétalo, pero también es triste que muera pronto, ¿no? Que represente esta idea de la vida que es efímera. Y elementos contrarios, pero complementarios con esto, por ejemplo, me refiero cuando aparecen estas dicotomías aparentemente, escenarios contrapuestos como la ciudad y lo rural, o los pueblos, ¿no? Campestres de Japón y la ciudad de Tokio, por ejemplo, súper moderna como uno la piensa o la tiene imaginada también, ¿no? Y, o también este contraste, pero a la vez complemento, ¿no? Entre la realidad y la fantasía, porque uno piensa cómo puedes generar un escenario realista como lo hace Shinkai y de pronto introduce un elemento sobrenatural, por así llamarlo, y te das cuenta que aunque el elemento sobrenatural irrumpe el espacio y por ahí desordena las cosas o puede generar un caos en el mundo, igual llega a haber una cierta armonía, ¿no? Que son las que van a construir los personajes para darle un sentido a este evento sobrenatural, ¿no? ¿Qué significa y por qué aparece en este entorno, en esta realidad, por así llamarlo, real, hiperrealista? Y también está el tema de la conexión y la comunicación, ¿no? Porque siempre suele haber en sus películas, sea Kimi no Na wa, sea
5 centímetros por segundo, por ejemplo, y también en Suzume, estos personajes que tienen esta incapacidad para comunicarse en un tiempo y espacio definido, también por un evento X que aparece y también dificulta la comunicación, pero también porque estos personajes tienen problemas, otro tipo de problemas también porque les impide esa comunicación hasta que al final lo logran, ¿no? De la película. Siguiente diapo, por favor. Ahora sí, brevemente voy a hablar de Suzume. Igual no importa el spoiler porque van a ver la película, obviamente. El título Suzume no Tonari, 2022. Bueno, los datos básicos, ¿no? El director y guionista Makoto Shinkai, y al final es bonito que hayan incluido otra vez a la banda Runwitz, que es la que hace también el soundtrack de canciones de Kimi no Na wa también. Brevemente, ¿no? Suzume trata también la historia de una chica de 17 años, digamos la colegiala japonesa, pero esta vez es una colegiala que vive en Kyushu, ¿no? Que es una isla al sur de Japón, ¿no? Y que un día cualquiera, cuando está yendo a su clase, ¿no? A su escuela, conoce o ve, ¿no? a un personaje, un joven misterioso y que le parece también atractivo, que le impacta, que se llama Souta, y él le pregunta sobre un lugar abandonado cerca del pueblo, ¿no? Específicamente quería saber sobre si conocía un pueblo abandonado, ¿no? Que estaba en las montañas, oculto. Y a raíz de ese evento, ella le gana la curiosidad y quiere ir a ver también ese pueblo, ¿no? Que abre ahí. Y ahí descubre una puerta, ¿no? Una puerta misteriosa a la que ella abre, ¿no? Como si fuera el personaje de Sakura Card Captor que abre las cartas Clow. También la curiosidad le gana, abre la puerta y bueno, de ahí sale un ser, ¿no? Un ser extraño que se escapa. Y bueno, eso va a generar un caos, ¿no? Porque al hacerlo, ¿no? Al abrir la puerta, ella se encuentra con esta escena conocida, es decir, abre la puerta y al mismo tiempo ve una escena que ella había visto en su infancia o que trae a su infancia, ¿no? Y bueno, a partir de ello tiene igual, ¿no? Que resolver el tema, tiene que encontrar a este gatito que estaba resguardando la puerta y así, ¿no? Y para evitar que otras puertas también se abran, ¿no? Y así no haya ningún tipo de caos, ¿no? Climático. Más adelante explicaré un poco más este punto, ¿no? ¿Puedes pasar? El aspecto que estaba comentando, ¿no? El hiperrealismo, ¿no? Muchos autores coinciden en esto, ¿no? Las imágenes hiperrealistas, ¿no? Como en Shinkai, muchos académicos señalan que hay un delicado tratamiento de la imagen, incluso algunos hablan de una obsesión, ¿no? Por tener todas las imágenes, sea un ambiente interno o externo, que esté bien dibujado, bien detallado, ¿no? Bien iluminado, por ejemplo. Incluso un aspecto interesante que no me había fijado en otras películas es que aquí sí noté ese detalle de ver también el preciosismo en el dibujo de las comidas también, ¿no? Que es algo también que caracteriza mucho a Hayao Miyazaki, si han visto sus películas, ¿no? Y aquí lo noto más. Seguramente en otras películas de Makoto ha aparecido esta cuestión, pero lo interesante es ver cómo aquí también hay ese detalle en las comidas. Y el elemento sobrenatural también, ¿no? Que ya hablé, que se introduce en las escenas hiperrealistas y que también está bien dibujado, ¿no? Incluso ver cómo irrumpe un evento sobrenatural es muy estético también. Pero no solamente hablamos de estética, ¿no? Porque como coinciden muchos monólogos, en realidad Shinkai es un hombre preocupado por también temas muy humanos, ¿no? Que tienen que ver con, ¿no? Los temas actuales, ¿no? El impacto o la relación del hombre en la naturaleza, que es un tema también muy de Miyazaki. Y aquí también está bien representado, por ejemplo. Y bueno, siguiente diapo, por favor. Un ejemplo nomás de paisaje hiperrealista, ¿no? El típico de Suzume, donde vemos la puerta que está en medio de este pueblo abandonado y vemos un lago, que no es gratuito, ¿no? Porque el lago también simboliza muchas veces la pureza, ¿no? O una cuestión mística, ¿no? En todas las culturas siempre el agua está ligado a los ritos, por ejemplo, ¿no? Por eso no está gratuito ahí, ¿no? Está vinculado a lo sobrenatural de alguna forma. Y también las casas en ruinas del fondo, ¿no? Y el cielo también muy estético, ¿no? Que se luce, eso en Shinkai está muy presente, ¿no? La imagen del cielo también, ¿no? Que nos conecta también con otra esfera o con lo infinito también. Siguiente. Pero, entre otras temáticas, también la de la identidad, ¿no? Por ejemplo, en la historia, bueno, ahí se van a dar cuenta de que Souta se convierte en una silla porque el gato que resguardaba la puerta, ¿no? Esta puerta que evitaba desastres climáticos, lo convierte en una silla, y entonces él tiene ahora, él que era el cerrador de esas puertas, que era el guardián para evitar que esas puertas se abran, ahora tiene que trabajar con ella, ¿no? Tiene que iniciar el viaje para buscar al gato, para que vuelva a cerrar la puerta y para que también evitar que se abran otras, ¿no? Y así evitar que hayan catástrofes climáticas. Bueno, específicamente tsunamis o terremotos. Y bueno, conforme estos personajes se ven obligados por la circunstancia a conocerse y a viajar para realizar esa misión, pues vamos viendo la complejidad de los personajes, ¿no? Igual yo diría que me gusta más cómo se trata Suzume, porque siento que hay mayor desarrollo en este personaje, pero también Souta está bastante desarrollado.
Bastan algunos momentos para que nos demos cuenta de su historia de vida, ¿no? Cómo fue su familia, tiene esta tradición de ser cerradores de estas puertas, ¿no? Que evitan los desastres, ¿no? O las puertas del desastre, mejor dicho. Y bueno, y el caso de Susume, que es una niña huérfana también de una madre que falleció en un evento también sísmico, ¿no? Y cómo eso la ha marcado, le genera un cierto trauma, y cómo al final ambos van resolviendo durante el viaje, conociéndose más, y de alguna forma Susume puede resolver también su problema interno, ¿no? Por eso aquí señala, ¿no?, que el camino que recorren no solo es una aventura, sino un redescubrimiento de quiénes son y cómo se reconoce a sí mismo. Si ustedes han leído estas novelas juveniles, ¿no?, siempre está el concepto del Bildungsroman, es decir, en alemán significaría esta novela de aprendizaje, ¿no?, que es muy de, por ejemplo, de personajes como Harry Potter o de personajes de anime, ¿no? Tenemos a un personaje juvenil que va a iniciar un viaje de descubrimiento, aparentemente un viaje para lograr un objetivo físico o material, pero a través de ese viaje va haciendo también un camino para generar una especie de madurez emocional, ¿no? El viaje lo cambia, lo hace mentalmente, psíquicamente también crecer, madurar, ¿no? Por eso se le llama novela de aprendizaje. Y eso también sucede aquí en estas narrativas, ¿no? Sobre todo, Susume, que es la colegial, va a ser la que va a resolver también su trauma, ¿no?, con esta madre fallecida, ¿no?, durante este viaje. Pasa al siguiente, por favor. Y brevemente, hablar del paso del tiempo, del amor y la distancia, ¿no? Resumir estos conceptos para que no tener un PPT de cada uno, ¿no?, porque iba a ser muy extenso. Pero un tema que es recurrente en Shinkai es el tiempo de la espera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando podemos ver, ¿no?, cómo los personajes esperan algo, y muchas veces el tiempo de espera puede ser en un momento en el que los personajes están juntos o también están separados, ¿no?, como dije, de forma voluntaria o de forma obligada por las circunstancias. Y esto puede ser problemático, pero al final lo interesante es que luego se reencuentran, porque la espera no es pasiva, es decir, siempre hay un personaje que va a buscar al otro y va a buscar la manera de lograrlo, ¿no?, de que puedan encontrarse pese a las dificultades temporales o espaciales. Y por último, tenemos escenas de Susume que captan el paso del tiempo, ¿no?, las imágenes estéticas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en esta película, cuando escuchas a los grillos o las cigarras cantar, te das cuenta de que estamos en verano y el sol siempre es muy intenso y no vemos flores de cerezo, entonces tiene que ser verano, ¿no? Así que yo ubico temporalmente esta historia también que inicia en verano, pero al final de la película puede ser invierno o otoño, quizás, ¿no?, porque el personaje está concursando, ¿no?, se le veía más abrigada, ¿no? Y bueno, por último, el amor a través del tiempo también se ve en esta película, ¿no? Pero no solamente el amor de una mujer a un hombre o del personaje femenino al masculino, ¿no?, sino el amor entre familiares y conocidos que vemos en la película, ¿no? Sí, yo voy a acabar. Sí, pasa hasta la conclusión, porque acabo con una reflexión final nada más. Sí, de Iño Sano, ¿no? Y me parece, perdón, de Makoto Shinkai. Es interesante porque te habla de cómo Susume es una película en la cual, a pesar de tener que lidiar a diario con estos sentimientos, de saber, por ejemplo, lo inevitable, el personaje Susume y Souta saben que va a haber una catástrofe y tienen que evitar eso, ¿no? Y eso es un sentimiento que pasa mucho en Japón, ¿no? Porque se viven con esta idea de que tienen que evitar los desastres químicos, no saben cuándo ocurrirá, pero están preparados, y eso genera tensión, pero también ganas por vivir a pesar de eso, salir adelante a pesar de que hay un caos que puede acabar con sus vidas, ¿no? Eso es un mensaje que está también mucho en Susume, ¿no? La idea de la esperanza, de que pueden salir adelante, superar, vencer el caos, la catástrofe, por así decirlo. Y bueno, gracias por haber escuchado, ahora sí, van a ver la película.